Buenas tardes, una vez más es un gusto y una bendición poder estar con ustedes en esta transmisión en nuestra página de Facebook Punto Familiar Online. Cada 8 días, tanto el día jueves como el día sábado, dedicamos unos minutos para la meditación de la palabra de Dios. Sabemos y estamos conscientes que es el único o la única que nos da la dirección, propósito y sobre todo descanso. No hay mejor palabra que la que Dios nos dejó que pueda dar el reposo, el descanso, la alegría o el gozo en nuestros corazones. A través de la palabra de Dios nosotros encontramos diversos consejos, y a través de ella podemos tener mucha bendición, podemos estar tranquilos en medio de toda circunstancia. Para el pueblo de Dios, la palabra que es la Biblia es el único libro. Algunos historiadores dicen que hay 3 pueblos con un solo libro: el judaísmo con la Torá, los musulmanes con el Corán y el cristiano con la Biblia. Son los únicos que mantienen su fe basado en un solo libro. Pero el cristianismo es el que ha profesado creer que Jesucristo, el fundador o la base o la piedra angular del cristianismo, está vivo, resucitó, que sus palabras no quedaron selladas en una tumba. Sus enseñanzas hasta el día de hoy siguen todavía resonando en nuestros oídos a través de su palabra. Claramente ordenó Él que este evangelio se predicara en todo el mundo. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de las buenas nuevas. En el mundo hallaréis aflicción, dijo Jesucristo. En el mundo hay aflicción, problemas, noticias malas. Pero Él prometió que a través del evangelio nosotros tengamos gozo, paz y tranquilidad. Por eso es que es buenas nuevas, porque nos da el aliento, nos da la fuerza, nos da la seguridad para que nosotros podamos seguir adelante. Por lo tanto, el día de hoy quiero aconsejarles que me ayuden la palabra que está en el libro de los Salmos. Algunos de ustedes probablemente se lo saben hasta de memoria, porque es uno de los pensamientos más hermosos del salmista David. David escribe 73 salmos, a él se le atribuye. Entre esos salmos, el que vamos a leer es uno de los que descubre el corazón de David, ya que a través de él nosotros vamos a ver cuál es el trabajo de nuestro Dios. Por eso el título del mensaje de esta tarde es: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y hemos llevado una serie de predicaciones desde el jueves, desde el sábado pasado, jueves y hoy, con el título de Abba, porque sabemos que Abba significa padre o papá. Bueno, Dios como nuestro Padre, ya hemos visto que nos ha dado ejemplo de protección, de cuidado, nos ha dejado ejemplo y más bien Él es nuestro modelo a seguir. Bueno, hoy quiero mostrarte la otra faceta de un padre: el cuidado, ser proveedor. No solamente ser proveedor, sino también vemos que Él nos da descanso y nos da protección. Si algunos de nosotros somos padres, tenemos hijos, debemos de saber esto, que como padres tenemos que solventar las necesidades básicas a nuestros hijos. Número 1,
un techo, una protección, una casa. Número 2, el alimento, que tengan comida. Número 3, la protección, que ellos estén cuidados. Entonces, en este Salmos que vamos a leer, vamos a descubrir que nuestro Padre cumple estos requisitos. Y por lo tanto yo, de manera personal, yo no lo cambiaría por nada de la vida. Porque Él se ha mostrado Dios desde el principio hasta el fin. Él nunca me ha dejado, nunca lo hará, porque si Él lo hace, faltaría a su palabra. Y como Él es un Dios de promesas, es un Padre que promete, está, lo voy a decir de esta manera, obligado a cumplirlo. Porque si Él no cumple, está fallando a su palabra y por lo tanto no sería un buen padre. Pero sin embargo, desde que yo tomé la decisión de servir a Dios y seguirlo, Él nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, y hasta el día de hoy, ya con una familia formada, sigo viendo su cuidado y su protección. Eso es lo que hacen los padres, porque los hijos pueden olvidar su infancia o pueden pasar de esa infancia a una edad adulta, pero los padres nunca dejan de ser padres. Nuestros hijos dejaron de ser niños para convertirse en unas señoritas, unos jóvenes, pero nosotros como padres no, nunca dejamos de ser padres. Inclusive, tal vez alguno, ya sus hijos estén casados, pero sin embargo siempre está el corazón del por si les falta algo o están pasando un peligro. Siempre el padre sale a la defensiva, sale frente a esa situación para seguir cuidando lo que Dios le dio. Ahora imagínate, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, si nosotros como padres terrenales, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, Jesús dijo que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros y Él vela por nuestro bienestar, por nuestra salud. Es un Padre, como dice en el Salmo 121, que Él no adormece, sino que está pendiente de tu clamor y de mi clamor. Está pendiente de cuando yo digo, Abba Padre, Él está atento a esa voz. Y aunque somos miles de hijos de Dios en todo el globo terráqueo, Él tiene un oído tan agudo en detectar tu voz, en detectar mi voz. Es como cuando nosotros salimos a una plaza y de repente nuestros hijos, ya como traviesos, se van, se escapan, y de repente entre todo el murmullo de gente escuchamos el grito de papá y podemos detectar el timbre de su voz y correr a rescatarlo. Es lo mismo con nuestro Dios, es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Él detecta tu voz, Él sabe cuál es el timbre de tu voz, cuál es el tono de tu voz, y Él corre en tu auxilio. El Salmos capítulo 23, quiero darle lectura en esta tarde para que veamos nosotros lo que dice el salmista. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como lo mencioné en la introducción, el que escribe este salmos, o a quien se le atribuye, es a David. David tuvo experiencias desde muy joven, desde muy adolescente. David era el menor de los hijos de Isaí. Cuenta la historia que David, su padre lo puso al cuidado de sus ovejas. Desde muy pequeño David cuidaba las ovejas de su padre. El cuidar las ovejas en aquel entonces, en la época de David, era de una máxima responsabilidad, porque de las ovejas dependía la economía de toda la familia. Porque a través de las ovejas nosotros sabemos que ellos adquirían la lana para hacer sus vestidos o comercializar. Si una oveja se perdía o una oveja era devorada por un animal, el culpable era el pastor. Y todas las consecuencias del pastor. Entonces, cuando David escribe este salmos, no lo escribe porque se le ocurrió, no lo escribe porque, ay, me imagino que así es Dios. No, él lo escribe de su propia experiencia. ¿Te acuerdas cuando él fue a visitar a sus hermanos cuando estaban en la guerra? Cuando su padre Isaí le dice, ya tiene varios días que no sabemos nada de tus hermanos, llévales este poco de alimento y averigua cómo están y tráeme noticia de ellos. Cuando David llega donde están sus hermanos, vemos nosotros que están en peligro, están siendo amenazados por un ejército. Y vemos que David escucha a un gigante. Y vemos que el gigante lo desafiaba a todo el ejército de Saúl. Y cuando vemos nosotros que David responde a la amenaza y sobre todo responde a lo que este filisteo estaba diciendo, dice que él va con Saúl y dice que él va a ir a pelear. Entonces Saúl lo mira y le dice, pero tú estás muy joven, no podrías, no tienes experiencia. Y ahí viene el currículum de David, ahí viene la historia de vida de David. Y ahí David le dice, no te preocupes, porque desde muy pequeño yo he cuidado las ovejas de mi padre. Y cuando una de mis ovejas estaba corriendo peligro, yo las defendía. No importaba si era un lobo, no importaba si era un oso. Yo peleaba contra esos animales, le rescataba a las ovejas, aún de sus garras, y Dios estuvo conmigo. ¿Quién es este filisteo incircunciso que Dios no puede hacer lo mismo? Ahí vemos nosotros que el pastor pelea por sus ovejas, que el pastor tiene cuidado de sus ovejas, de su rebaño. Por lo tanto, vemos nosotros que cuando David escribe este Salmos, el Salmo 23, lo que proyecta, lo que está proyectando es su ejemplo de vida. Él se está proyectando en todo, pero ahora nos muestra, nos proyecta a través de estas líneas, nos proyecta a Dios, nos habla de Dios y nos pone frente a frente con nuestro verdadero pastor. Y cuando hablo de nuestro verdadero pastor, no estoy minimizando el ministerio pastoral o el trabajo pastoral, el llamado pastoral que Dios nos ha encomendado, porque dice la palabra de Dios que Jesús es el príncipe de los pastores. Eso significa que Jesús dejó a cargo a hombres o mujeres que cuidaran su rebaño, como pastores en la tierra, como los que vamos a dar cuentas delante de Él, por las ovejas, por el rebaño que Él nos ha encomendado. Las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios. El rebaño no es mío, el rebaño es de Jesucristo.
Y un día yo voy a dar cuenta del rebaño que Dios me ha entregado, de las ovejas que se me fueron encomendadas. Yo daré cuentas un día. Y muchas veces olvidamos eso nosotros los pastores. Los pastores en el Antiguo Testamento, cuando salían a cuidar o llevar al rebaño a que comieran pasto, tomaran agua, ellos al regresar a su redil, donde tenían que estar las ovejas, ellos tenían que contar 1, 2, 3, las ovejas que habían sacado del redil tenían que ser las mismas que entraban. Si una de ellas se perdía, el pastor tenía que pagarlo, tenía que responder ante eso. Y eso es el trabajo que nosotros hacemos como pastores. Se nos entregó una cantidad de ovejas y nosotros somos responsables de las ovejas que se nos han ido y no hemos ido por ellas. Ese es el trabajo del pastor. Por eso me encanta el Salmo 23, porque el salmista empieza diciendo: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Me acuerdo cuando leí Eclesiastés, cuando dice la palabra de Dios ahí que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para cada trabajo en la tierra. Pero sin embargo vemos a Dios desde el principio de la creación del hombre, siempre al cuidado y al pendiente de su creación. En Cantar de los Cantares, la Sunamita hace una declaración y dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cuando encontramos esa frase, mi pastor, estamos hablando de nuestra propiedad. Yo soy oveja de su prado, soy oveja de él, no soy oveja de otro. Tengo una identidad, tengo el buen pastor, dice la palabra, conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Entonces podrán haber muchos dioses en la tierra, muchos dioses en la tierra. Inclusive en Éxodo capítulo 20 Dios hace esa declaración y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? Dios ignoraba o ignora que los hombres se han creado y se han formado otros dioses para que los cuiden. Dios está pendiente de todo eso. Dios está consciente de que nosotros los hombres muchas veces nos hemos creado falsos dioses. Por eso cuando en la declaración del Salmo 23, Jehová es mi pastor, estoy hablando de una propiedad. Él es mío y yo soy de él. Pero me interesa con qué inicia el nombre de Dios. ¿Por qué no el salmista utilizó el Shaddai, Elohim? ¿Por qué no utilizó otro de los nombres de Dios que se encuentran en la Biblia para referirse a Elohim es mi pastor, por ejemplo? ¿Por qué no dijo el Shaddai es mi pastor? ¿Por qué no mencionó el otro nombre de Dios? Si sabemos nosotros que para referirse a Dios hay 72 nombres, pero de los 72 nombres escogió el nombre de donde se derivan los 72 nombres. Mira qué maravilloso. El salmista utilizó el nombre real o el nombre verdadero de Dios, porque Jehová es el mismo Yahvé o Yahweh, como tú le quieras decir, el Dios que se le reveló a Moisés en el monte Sinaí, cuando él vio aquella zarza que ardía. Se acerca y una voz se le escucha, una voz que sale de en medio de las llamas de fuego, sale de ahí y le dice: Moisés, Moisés. Platicaron un buen tiempo y Dios le da una encomienda a Moisés y lo comisiona para un trabajo. Pero Moisés, antes de ir a realizar el trabajo que Dios le ofrece o le da, Moisés se atreve a preguntarle: ¿cuál es tu nombre? Y Dios le contesta de esta manera: yo soy el que soy, el Dios de las 4 letras. Por eso se le conoce como el Dios del tetragramatón. El tetragramatón significa 4 letras.
¿Cuáles son esas 4 letras que nosotros podemos ver ahí? YWHW, que de ahí se derivan los 72 nombres de Dios. Pero no solamente eso, sino que nosotros vemos que en ese nombre YWHW, ahí se oculta toda la eternidad de Dios. Cuando Él dijo, yo soy el que soy, Él estaba diciendo, yo soy en el pasado, yo soy en el presente y yo soy en el futuro. Por lo tanto, cuando yo veo en este Salmos que David dice, Jehová es mi pastor, Yahvé es mi pastor, está diciendo que Él fue el pastor de nosotros en el pasado, Él es nuestro pastor en el presente y Él es nuestro pastor, va a seguir siendo nuestro pastor en el futuro. Él permanece fiel en su trabajo, pero la pregunta es, ¿tú y yo queremos pertenecer al redil, al rebaño del pastor? Jehová es mi pastor, no solamente es mi papá, sino que también es mi pastor, porque el pastor cuida de sus ovejas, el pastor protege a sus ovejas, el pastor se preocupa por las ovejas. Jehová es mi pastor. Y lo primero que yo encuentro en este Salmos es lo siguiente, dice ahí, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Eso significa que hay una seguridad. Yo no tengo por qué preocuparme. Los afanes de la vida, las preocupaciones de este tiempo, del qué va a suceder después de estas circunstancias que hemos estado viviendo por más de 1 mes y medio, ¿qué va a suceder después de esto? Escuchamos las noticias que el mundo ya no va a ser igual, escuchamos en las noticias que el sistema económico se va a derrumbar, escuchamos tantas noticias malas que si nosotros le prestamos atención a eso, nuestro corazón se aflige, se agita. Mi corazón se va a preocupar y cuando mi corazón se preocupa, mi fe disminuye. Comienza a disminuir mi fe y comienzo a preocuparme. Pero en este Salmos, David está diciendo que no tenemos que preocuparnos, porque nuestra vida no depende de lo que el sistema económico del mundo tiene. Mi fe no depende de lo que el mundo pueda hacer. Mi fe depende de lo que la palabra de Dios dice. Mi fe depende de las promesas de mi Padre hacia mi vida. Él prometió, Él me dijo, y en su palabra está escrita, por eso nos lo dejó como testimonio, testamento, como un testimonio, para que cada vez que nosotros comencemos a claudicar o comience nuestra fe a declinar, nosotros vayamos a la palabra, leamos la palabra y nuestra fe aumente, porque no importa en qué circunstancia estemos, no importa en cuál sea el momento, es más, no debo de preocuparme por el día de mañana. Jesús dijo, ¿por qué te preocupas por el día de mañana? Mañana traerá sus propios afanes. No me debo de preocupar. ¿Por qué? Porque si Dios es mi pastor, el día de ayer, Él fue mi pastor. Comí, sí comí, Él me dio alimento. Hoy es mi pastor y hoy pude disfrutar un rico alimento. Mañana Él será mi pastor, pero como mi pastor, Él se tiene que preocupar para darme a mí lo que yo necesito. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Eso me da la seguridad que mañana yo voy a comer, que mañana yo voy a vestir. Eso me da la seguridad que mañana todo va a estar bien. Entonces, Dios siempre va a tener control de las circunstancias. Dios siempre va a tener control en medio de todo este caos. Dios siempre va a tener el control. Él es mi pastor. Este es un verdadero pastor. Y luego sigue diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ojo, vean la secuencia de este Salmos. La secuencia, número 1, reconocimiento. Tengo que reconocer que Jehová es mi pastor. Tengo que tener presente que Jehová es mi pastor.
Mi pastor, sí, tiene un nombre. Dios me dio un pastor en la tierra. Tiene un nombre, pero mi pastor como hombre también tiene sus propias necesidades. Pero sin embargo, tanto él como yo tenemos a un solo pastor, nuestro Dios. Tanto él como yo no nos vamos a preocupar por el día de mañana. Y tú también tienes un pastor y no te debes de preocupar por el día de mañana. ¿Por qué? Porque ese pastor del que yo te estoy hablando, ese pastor tuvo cuidado el día de ayer por ti. Tuvo cuidado el día de hoy por ti. Y va a tener cuidado los años que vienen. Él va a tener cuidado de ti. Así que no te preocupes, porque si tú te preocupas, no vas a descansar. Mira, te vas a ir a la cama a dormir, pero no vas a dormir, pero no vas a descansar. Por eso al otro día cuando te levantas adolorido, cansado, con sueño, y andas todo el día ahora sí con la sábana atrás de ti persiguiéndote. ¿Por qué? Porque tu fe decayó, porque no estás confiando en Dios. Entonces, cuando yo tengo a Dios presente en mi vida y yo hago la declaración, yo confieso, porque la Biblia dice, ahora, una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que dice la gente. La gente dice, no, es que yo creo en mi corazón, sí, pero dicen que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces yo creo que Dios es mi pastor, que Yahvé es mi pastor, que Jehová es mi pastor, y por lo tanto no solamente lo creo, lo confieso. Declaro que Jehová es mi pastor, y cuando yo declaro eso, obligo a mi mente a creer también en lo que mi boca está confesando. Yo obligo a mi espíritu a creer lo que yo estoy confesando. Yo obligo a mi alma a creer lo que yo estoy confesando. Por eso en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces cuando yo estoy pasando esta circunstancia, yo tengo que tener presente este salmo: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si yo lo declaro, creo, tengo que caminar en esa palabra. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? El descanso. Yo voy a descansar, voy a dormir tranquilamente, no me tengo que preocupar, no sé mañana qué voy a comer, pero Dios me va a proveer. Si Dios le proveyó a Elías a través de un cuervo pan y carne en la mañana, al mediodía y en la tarde, imagínate, Elías en una cueva metido, venía un cuervo por la mañana y por el mediodía y en la tarde, venía a dejarle un pedazo de pan y un pedazo de carne. ¿Tú crees que Dios no va a hacer lo mismo con nosotros? ¿Acaso no has leído lo que dice en los evangelios? En los evangelios dice Jesús mismo, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, nuestro apóstol en esta profesión. Él dice claramente, ¿acaso Dios no tendrá cuidado de nosotros? Sabiendo que Él cuida a las aves de los cielos, sabiendo que Él los alimenta, viendo a las flores cómo florecen en la mañana, y Dios las viste con una hermosura que no importa que en la tarde o en la noche se marchite y se mueran. ¿Acaso Dios no tendrá cuidado de nosotros? ¿Acaso no valemos más tú y yo que una flor, que un ave de los cielos? Creo que sí, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, y Él no va a querer y no quiere que su imagen y su semejanza, nosotros, sus hijos, padezcamos, tengamos necesidades. Jehová es mi pastor, por eso nos lo presenta. Jehová es mi pastor, Jehová es mi proveedor, Jehová es mi proveedor, Él es mi pastor. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo claramente hace una declaración ahí. En el capítulo 10, Juan capítulo 10, verso 11, dice la palabra de Dios de esta manera: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mira qué maravillosa imagen
de nuestro Dios. Jehová, dice la palabra, Jehová es mi pastor. Ahora Jesús dice, yo soy el buen pastor. Entonces cuando David estaba escribiendo este salmo, él estaba trayendo una revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Él tiene cuidado de nosotros, Él nunca nos va a dejar. No solamente eso, sino que dice la palabra, en lugares delicados pastos me hará descansar. Él es mi reposo. Él es mi reposo. Jesús es nuestro Shabbat. Shabbat significa descanso, reposo, y lo que el ser humano necesita en este tiempo es descansar de todas las noticias malas, de todas estas circunstancias. Debemos de descansar, porque el enemigo, Satanás, sabe que si te mantiene afanado, te cansa, pierdes el ánimo para orar, pierdes el ánimo para alabar a Dios, pierdes el ánimo de leer la palabra de Dios. Y Satanás lo que quiere es llevarte a la televisión para que escuches noticias malas, noticias malas, noticias malas. Y Dios no quiere eso. Quiere que tú vayas a la palabra de Dios, y el tiempo que le dedicas a las noticias malas, le dediques tiempo a las noticias buenas, a la palabra de Dios. Por eso dice en el Salmo 116, ahí mismo en el Salmo 116, dice el salmista de esta manera. Versículo 5, Salmo 116, 5 dice, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Y luego dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Vuelve, alma mía, a tu reposo. ¿Dónde ataca el enemigo? En nuestras emociones, que es el alma. Si tus emociones están agitadas, si tus emociones están desequilibradas, escucha bien, no, por eso yo te puedo sugerir algo: no vincules tu bienestar emocional con las circunstancias. Nunca vincules tu bienestar emocional con las circunstancias. Las circunstancias, las noticias te dicen que está mal allá afuera, pero no importa lo que diga la noticia. Voy a tener los cuidados, voy a ser precavido, voy a ser inteligente. Cuando salga voy a tener los cuidados, eso sí, pero no voy a vivir en temor. No tengo que estar atado al espíritu de temor. Por eso te digo, no vincules tu bienestar emocional con las circunstancias. Por eso dice el salmista, mira qué dice el salmista en el Salmo 116, verso 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Y quién es tu reposo? Jesucristo es tu reposo. Dice, confortará mi alma, me guiará, dice el salmista, Salmos capítulo 23, me llevará por pastos delicados y me hará descansar. Porque Dios sabe que lo que necesitamos más en este tiempo es un descanso emocional, que nuestra alma esté reposando. Por eso el salmista enfatiza ese versículo, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hay alimento en medio de la circunstancia. Dice, él sigue diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesucristo es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Recuerda, nosotros no adoramos a Dios, aunque nos reunimos cuando teníamos el tiempo para podernos reunir. Nos reuníamos los días sábados a las 6:30 de la tarde, pero no era porque pertenecíamos a una organización o una denominación con ese nombre. No, simplemente yo entendí y comprendí como pastor que el día de reposo, el Shabbat, no es un día entre la semana, sino que el día de reposo es una persona, se llama Jesucristo, y no puedes tú enclaustrarte en un día de la semana. Te cuento un testimonio. Cuando casi recién estábamos casados, viajamos a la ciudad de Guatemala. Queríamos conocer un pequeño pueblo que había salido en las noticias, con milagros aún en los frutos, en las verduras, Almolonga, Guatemala.
Entonces llegamos nosotros un sábado, descansamos en la tarde y el domingo dijimos, el domingo vamos a ir al día de celebración. Fuimos el domingo, sorpresa, no había ninguna iglesia abierta. ¿Qué sucedió acá? Estábamos acostumbrados a que los domingos nos reuniéramos. ¿Qué sucedió? Bueno, nos dieron la noticia que ellos no se reúnen los domingos porque era día de mercado. Ellos ese día lo utilizaban para sacar sus productos y comercializarlos. Entonces nos dijeron, pero el día lunes, muy temprano, nos reunimos todos a adorar a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Unos se reúnen los sábados, otros se reúnen los domingos, otros se reúnen los lunes. Es que para adorar a Dios no hay un día en especial. Todos los días son santificados por Dios. Todos los días son días perfectos para la adoración a Dios. Por eso te digo que el día de reposo, nuestro reposo, no es una persona, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 5 dice de esta manera, y les decía, Jesús mismo le decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Y en otro testimonio Jesús dice, uno mayor que el día de reposo está en medio de vosotros. Jesús es Señor del día de reposo. Él es nuestro verdadero reposo. Por lo tanto, nosotros debemos estar confiados de que Él es nuestro descanso. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. En el versículo 13, confortará mi alma. Cuando dice, si nosotros descansamos, recuperamos las fuerzas. Mira qué tremendo. Por eso hay que verle el lado bueno de las circunstancias. Nos quejábamos de mucho trabajo, nos quejábamos de que no teníamos tiempo para nada. Ahora trabajamos desde casa, home office, ¿no? Trabajamos desde casa, hacemos nuestras actividades en casa y ahí descansamos. Mira el lado bueno de esta circunstancia. Lo que tú más anhelabas y pedías, Dios te lo regaló. Él está haciendo a través de estas circunstancias, lo que Él está haciendo es regenerando tus fuerzas, renovando tus fuerzas, dándote vigor, porque el trabajo que viene es mucho todavía. Es demasiado. Por lo tanto, confortará mi alma significa restaurar las fuerzas, significa restaurar el vigor, el ánimo. Vamos, iglesia, vamos, amados, el ánimo tenemos que levantarlo. Este encierro tú no lo debes de tomar a mal, al contrario, este encierro te debe de dar la creatividad, debes de leer la palabra, disfrutar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus seres queridos. Tú tienes que aprovechar ese momento. De repente veo ahí en Facebook, ¿no?, que ahí algunas personas hacen ya hasta panes en su casa, cuando no estaba esta pandemia. Ellos no sabían que podían tener esa creatividad. Hoy, a través de esa circunstancia, descubrieron que podían hacer panes, podían lograr hacer cosas que no lo hacían antes por falta de tiempo. ¿Te das cuenta? De lo malo siempre sale algo mejor. Génesis 2, capítulo 1, verso 2, y dice que la tierra estaba desordenada, vacía, había tinieblas, había un caos, pero en medio de todo eso había algo bueno. El Espíritu de Dios se movía. Aprovecha este tiempo. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Él va a tener cuidado de ti y de toda tu familia. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Él lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esto no es el fin. Muchos por ahí ya están profesando que ya estamos en los principios de dolores. Tranquilos, no te angusties, esto no es principio todavía. Todavía no estamos, después te voy a dar una explicación de eso. Es que la Biblia dice que cuando comienza a suceder, sí, pero todo tiene una explicación. Pero esto no es el fin de la escatología bíblica, este no es el principio del Apocalipsis, no. Todavía estamos preparándonos y tenemos que saber que Dios tiene control de esta circunstancia. Por eso no andes escuchando cualquier predicación, no andes escuchando cualquier noticia que te agite, te aflige, te angustie, te tenga preocupada.
te produzca una psicosis y que ya no sabes qué hacer, tranquilo, tranquilo, Jehová es tu pastor y Él te dijo, voy a estar contigo aunque andes en valle de sombra de muerte. No dice la palabra de Dios, no temerás mal alguno. ¿Por qué? Porque aunque esta situación, el espíritu de muerte ha corrido por todo el mundo, Dios no permitirá que a ti ni tu casa sean tocados, porque dice la palabra que aquellos que confían en Dios, Dios también los librará. Y si tu fe está en Dios, si tu fe está en que Jehová es tu pastor, Él peleará por ti, así como David peleó por sus ovejas contra el lobo, contra el oso, contra los animales más fieros de su época, contra el mismo león. Dios peleará por ti. Aunque Satanás levante guerra contra ti, Jehová saldrá a favor de nosotros y nos defenderá. No temas, sino recupera tu ánimo y vamos hacia adelante. Muy pronto vamos a salir de esta situación. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestros pensamientos, controle cada una de nuestras ideas, que Él tenga cuidado de nosotros. Ciertamente el bien y la misericordia. ¿Qué es lo que te va a seguir si tú confías en Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti si tu fe descansa en Él, si tu corazón descansa en Él, si tú depositas tu esperanza en Él? El bien y la misericordia. El bien y la misericordia. Al mundo le podrá ir mal, pero a los hijos de Dios les va a ir bien. Y la misericordia de Jehová les seguirá todos los días. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas saber? ¿Qué más necesitas tú para poder aferrarte, poder abrazarte, poder correr a los brazos de papá? Porque no solamente es padre, Él es mi pastor. ¿Te das cuenta? En los malos momentos visualicemos nuestro futuro. En los malos momentos alcemos los ojos, visualicemos nuestro futuro. Porque Jeremías dijo, de parte de Dios, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien. Visualiza tu futuro. No centres tu mirada en las circunstancias de este momento. No dejes que las noticias malas trunquen tu visión, sino que rompe la barrera de la negatividad y ve más allá de la circunstancia y visualiza tu futuro. Visualízate que un día podrás abrazar y estarás abrazado de tus seres queridos. Visualízate viajando a ese lugar que tanto anhelas en tu corazón. Visualízate de las manos de Dios, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ningún hombre y mujer de Dios eran perfectos. David no era perfecto, pero algo que ellos tenían es que confiaban en Dios. Tenían fe en Él. Y eso lo sacó adelante. ¿Tú crees que David no pasó situaciones peores que las de nosotros? Sí. Traición de su propio rey, que se convirtió en su suegro después. Lo traicionó. Lo quería matar. Sus hermanos lo menospreciaron. Pero él alzó sus ojos al cielo y hizo esta declaración: Jehová es mi pastor. Y si Él es mi pastor, Él me va a cuidar, me dará alimento, será mi proveedor, mi protector. Él es mi Padre. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde están tus ojos puestos? ¿A quién le prestas sus oídos?
espero que en esta tarde, noche, reflexiones en este momento. Reflexiona en esto. Tú y yo tenemos un buen Padre que quiere enseñarnos a vivir mejor cada día. Nos quiere enseñar a vivir mejor cada día. ¿Tú crees que Dios está satisfecho con nuestra situación? ¿Tú crees que Él está sentado en su trono de brazos cruzados viendo cómo sufres? Si ese es el Dios a quien tú crees, de quien tú crees, estás perdido. Mi Dios no. Mi Padre, mi papá, mi Abba tiene cuidado de mí. Y aunque yo ande en valle de sombra de muerte, Él está conmigo. Él me lleva de la mano. Deposita tu fe en Dios. Deposita. Reposa en Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por cada uno de tus hijos que hoy nos pudieron acompañar. Que esta palabra les haya quedado sellado en su corazón. Que cada palabra haya quedado grabado en su mente. Y que ellos puedan escucharlo día a día hasta que su fe crezca y confíen de que tú nunca los vas a dejar. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En Cristo tu Hijo. Amén y amén. Mis amados, gracias por prestarme el tiempo y escucharlo. Si tú conoces a alguna persona, alguna familia, algún hermano que esté pasando una situación como esta, envíale la predicación. Sé de bendición para otros. No me despido. Confío en Dios que nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Bendiciones. Hasta luego. Bye.